Y este segundo panel, titulado Constitución, Estado y Derechos, aspectos complementarios y tensiones. Preside el panel el doctor Roberto Germán Busamia. Su vicepresidencia está a cargo de la doctora Julieta Verduc y se desempeña como secretario el doctor Gabriel Eduardo Fidel. El doctor Roberto Germán Busamia es vocal del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Neuquén. La doctora Julieta Verduc es licenciada en Ciencias Políticas y abogada. Es especialista en Derecho de Daños y Contratos y en Derecho Individual y de la Seguridad Social, magíster en Justicia Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad de Bolonia. Bueno, bienvenido a todos, a todas. La presentación de este panel está a cargo de María Cecilia Recalde. María Cecilia es abogada y doctora en Ciencias Jurídicas y postdoctora en Derecho por la Universidad de Bolonia. Es además profesora titular de Derecho Constitucional en diversas casas de estudio, argentinas y del exterior. Además es asesora legal senior del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la República Argentina. Hola, ahora sí. Bueno, muchas gracias, Gabriel. De rigor, pero no solo porque es de rigor, sino de corazón. Como decía Susana Rinaldi una vez cuando cantaba canciones de María Elena Walsh, agradecer, 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 agradecer. Así que agradecer a los organizadores de este congreso, a la gente local, a quienes realmente pusieron el hombro, trabajaron muchísimo, me consta, la pasaron mal en muchos momentos, me consta. Así que gracias a Raúl Franco, gracias a Marcelo Iñiguez, gracias a Sergio Baroto, a toda la gente que trabaja con ellos y que son anónimos, pero que más que granitos de arena pusieron y siguen poniendo puntales para que esto salga adelante. Gracias Marcela, gracias Sandra por la locución. Gracias a los integrantes del panel, que muchos de ellos son grandes amigos, así que es un gusto enorme, enorme estar acá. Y por supuesto, muchísimas gracias a quienes son los factotum de todo esto, al profesor Jorge Alejandro Amaya y a Luca Mezzetti por darme la oportunidad de estar acá con una generosidad que excede muchas veces mi nivel de imaginación. Así que mi gratitud eterna por todas las oportunidades que me dan. Bueno, ya está. Yo no voy a decir mucho más porque la verdad que Sergio Baroto, Diego Moreno y Robert Marcial González, sobre todo, queridos amigos, todos ellos, me han quitado toda la letra. Así que los dejo en manos del panel. No, algo voy a tener que decir. Pero en realidad, fíjense ustedes el título de este panel. El título es Constitución, Estado y Derechos, Tensiones y Aspectos Complementarios. Es exactamente lo que acabamos de escuchar en el panel anterior, referido a los derechos económicos, sociales y culturales. Y es lógico que esto sea así. Y es lógico, y voy a tocar, como les dije, muchos de los puntos que ya han escuchado, les pido sinceramente disculpas. Intentaré no aburrirlos en estos minutos. Pero es lógico que esto sea así, porque precisamente estas tensiones que se producen entre las nociones de Constitución, Estado y derechos, tienen que ver con la evolución histórica del reconocimiento escrito de derechos. Lo decía bien Sergio Baroto, lo retomaba Robert cuando hablaba de los derechos económicos, sociales y culturales. Todos recordamos, si hacemos ahora saquen una hoja, el famoso saquen una hoja y decimos, bueno, ¿cuál es el primer documento escrito que ustedes recuerdan de reconocimiento de derechos, que en realidad fue reconocimiento de privilegios, pero más o menos lo mismo? Todos decimos Carta Magna. 1215 Carta Magna, es como algo de acción-reacción. ¿Sí? A los chicos de la facultad les pasa, uno les dice que si tienen que decir algo, van a decir Carta Magna, y está bien,
Los amigos españoles presentes se pueden ofender y me van a decir muy probablemente, bueno, antes estuvieron los fueros y las cartas medievales. Es cierto, es cierto. Pero quizás es en la Carta Magna donde tenemos por primera vez algunos derechos fuertemente escritos. Y estos derechos se escriben como reacción al abuso del poder por parte del monarca. Entonces, el escribir estos derechos, el reconocer expresamente algunos derechos, surge como reacción frente al exceso del poder del gobierno, del poder. Más adelante, insisto, trataré de no aburrirlos, ya hacia fines del siglo XVIII, las dos grandes revoluciones, la Revolución Americana, la Revolución Francesa, nos legan las dos grandes declaraciones, la Declaración de Virginia y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Obviamente, siguen siendo una manifestación que trata de poner coto al abuso del poder. Pero ya, si las leemos con un poco de atención, el centro, el foco va mutando, se va corriendo hacia el reconocimiento de los derechos esenciales del hombre. Toman protagonismo absoluto la libertad y la igualdad, como decía Sergio Baroto. Y esto ya nunca más va a volver atrás. Las dos guerras mundiales provocan una novedad que es la globalización de estos reconocimientos, de estas declaraciones. Después la incorporación, como decía Robert, de los derechos económicos, sociales y culturales. Y entonces ya hacia fines del siglo XX tenemos una mutación de eje. Hay un cambio conceptual fundamental de por qué reconocemos derechos humanos fundamentales. No quiere decir que suprimamos el primer foco. Es como si tuviéramos una lente de focos múltiples. Tenemos un primer foco que es el foco tradicional, el foco liberal, el foco que nos dice estas declaraciones son necesarias para frenar al poder. Pero le vamos agregando focos que van cambiando la forma por ahí de encarar este tipo de derechos. Y ya a partir de 1990, muchos de ustedes saben de mi pasión por el tema del desarrollo humano, a partir del primer informe del Programa de Naciones Unidas sobre Desarrollo Humano, el ingreso del concepto de la idea de desarrollo humano hace que esto mute definitivamente. ¿Por qué? Porque el desarrollo humano pasa a ser un paradigma convencional. Y en muchos de nuestros países, en la República Argentina, pasa a ser un paradigma constitucional, porque en 1994 lo incorporamos expresamente en 4 normas. Y en los países que no lo hacen, acá tengo a los amigos paraguayos, Paraguay no tiene la noción, el concepto de desarrollo humano incorporado expresamente en su Constitución del 92, sin embargo, sí es firmante el Paraguay de los convenios internacionales que sí incorporan el derecho al desarrollo humano. Y entonces este derecho al desarrollo humano va a provocar un efecto dominó y va a resignificar, nos va a obligar a releer derechos clásicos, que van a seguir siendo tales. La libertad y la igualdad van a seguir siendo la libertad y la igualdad de la post-revolución francesa, pero además se les agrega un contenido esencial. Y yo agregaría a lo que dijo Sergio, estoy por supuesto totalmente de acuerdo con lo que dijo Sergio Baroto, pero yo agregaría algo más. Yo ya a esta altura del partido, y obviamente debo estar equivocada, pero digo, a esta altura del partido, creo que más que complementarios, la libertad y la igualdad con relación a los DESC o viceversa, la libertad y la igualdad son DESC. La libertad y la igualdad en la actualidad son derechos económicos, sociales y culturales per se, porque requieren algo más que lo que requerían tradicionalmente. Lo decían quienes me antecedieron en el uso de la palabra. La libertad clásica, en términos de Isaiah Berlin, la libertad positiva y negativa, ¿no? La libertad negativa era la clásica, es decir, yo soy libre en tanto y en cuanto el Estado no haga nada.
no me impide, no me altere en los términos del 28 de la Constitución Nacional mi libertad fundamental. Esa es la clásica. Pero si lo releemos desde el desarrollo humano, con eso no alcanza. Si hoy, en 2022, yo quiero ser libre, a mí no me alcanza con que el Estado no invada mi esfera de libertad. Por supuesto que eso es necesario. Pero además debe fabricar libertad, debe fomentar libertad, debe generar libertad. ¿Cómo? Pues eso lo trataron los del panel anterior, ¿sí? Pero lo más acertado hoy sería decir, o por lo menos en lo que hay mayor consenso, sería decir, bueno, esto lo debería hacer el legislador. Después vemos con Diego Moreno cómo seguimos hablando sobre esto, ¿sí? Pero, como vimos, entonces, hay un agrandamiento de la esfera de libertad. Y entonces la libertad ya no es más que el Estado no se meta en mi vida de manera irrazonable, arbitraria, etcétera, etcétera, sino que es que el Estado me permita ser libre, me fabrique libertad, me fabrique oportunidades en el decir de Amartya Sen. Me fabrique oportunidades para que yo pueda elegir el tipo de vida que valoro y que tengo razones relevantes para valorar. Lo mismo con la igualdad. Por supuesto, la igualdad sigue siendo la igualdad formada ante la ley, y está bien. El artículo 16 de la Constitución no fue reformado, ¿eh? Todos somos iguales ante la ley. Ok, ¿está bien? Perfecto. ¿Alcanza? No. ¿Alcanza con sumarle una segunda lente que es la igualdad como no discriminación? Brown versus Board of Education. Y tampoco. ¿Por qué? Porque tenemos grupos relegados, grupos que están excluidos de nuestros sistemas de convivencia normal, que no acceden a lo básico. Entonces, nuevamente, requerimos un hacer del Estado. Requerimos no solo que el Estado se abstenga de discriminar, requerimos que el Estado no solo no aplique categorías sospechosas, sino que además requerimos que el Estado fabrique igualdad, genere igualdad. 75, inciso 23 en la Constitución Argentina. El Estado tiene que generar políticas públicas que generen igualdades, que generen oportunidades, que eleven a los grupos relegados. Ya no se trata de si estamos todos igual, yo no te tengo que bajar, eso sería discriminar, sino que si vos estás abajo, yo te tengo que levantar, yo te tengo que elevar. Y esa es la relectura de la igualdad desde el desarrollo humano. Y entonces, y termino, lógicamente, esto no permite una relación aterciopelada entre la Constitución, el Estado y los derechos, sino que genera rispideces, genera fuerzas, genera tensiones, que hoy estamos tratando de ver cuáles son y cómo salimos adelante. ¿Y por qué lo hacemos? Porque nos gustan los temas académicos, porque nos gusta estudiar y dar clases, pero sobre todo porque queremos soñar que podemos ser mejores personas. Y querer creer que somos capaces de acercar, aunque sea un mínimo, ni siquiera un granito de arena, algo más liviano que un granito de arena, algo más pequeño que un granito de arena, para que nuestros hijos vivan en un mundo un poquititito menos peor. Ahora escucharemos seguramente los distintos aspectos de estas tensiones, de estos aspectos complementarios que se dan entre Constitución, Estado y Derecho. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora hará uso de la palabra Joel Melgarejo, que es abogado, magíster en Derecho Procesal y doctor en Derecho, es vicepresidente del Instituto Panamericano de Derecho Procesal y es miembro del Tribunal de Apelaciones del Paraguay. Gracias, presidente. Muy buenas tardes a los miembros de la mesa, a los panelistas, al público en general, y hago mía los agradecimientos que dio la profesora Cecilia Recalde a toda la organización. Panel Constitución, Estado de Derechos, y veíamos que la letra de la Constitución, nos decía la profesora Cecilia Recalde, no es suficiente, la acción del Estado no es suficiente, ¿y dónde vamos a pedir que sea suficiente? Al Poder Judicial. ¿Cómo el Poder Judicial quiebra estas tensiones o intenta eliminarlas?
otorga derechos y marca en forma expresa, amplia, lo que dice la Constitución mediante la sentencia constitucional, que es el tema que voy a desarrollar. Daniel Kahneman, en su último libro titulado Ruido, una falla en el juicio humano, cita al célebre juez norteamericano Marvin Franklin y centra su atención en lo que él menciona como que la idea de juicio justo demanda una discrecionalidad judicial sin trabas y que hoy muchos casos no deben medirse por la complejidad del mismo, sino los prejuicios y actitudes del juez que va a resolver el problema. Hoy, donde la filosofía del derecho en los estudios de Alexis y Ronald Dworkin han establecido con contundencia que el decir de los jueces es fuente del derecho, más allá de lo que conocemos como jurisprudencias pretorianas, que también lo son, nos indica la trascendencia de la sentencia para comprender no solo el pensar de los jueces, sino de un poder judicial que tiene como función equilibrar la república y la democracia para vivir en un Estado de Derecho. Pues bien, surgen muchas preguntas sobre la sentencia codicial, pero en este espacio intentaré responder medianamente a dos. ¿Quién sentencia y para quién sentencia? ¿Quién sentencia? Para entender a la sentencia como consecuencia de un procedimiento constitucional, debemos referirnos al sujeto de quien emana el juez. En casos constitucionales, y más aún para los países que tienen sistemas difusos como la Argentina, aquel juez que entiende el asunto. Este integrante del poder del Estado, poder judicial en particular, es un representante indirecto del pueblo. Él mismo, igual que otros, cumple un mandato. Por ejemplo, el legislador cumple el mandato del grupo que representa. El presidente de la nación o república del mandato del pueblo. Y el juez, ¿el mandato de quién cumple? El juez, igual que todos los funcionarios del Estado o representantes de los poderes, de este, cumple el mandato. Un mandato que, a diferencia de los citados, no deviene de persona alguna. Expliquemos. En las obligaciones en general existen obligaciones reversibles e irreversibles. Las primeras pueden comprender las convenciones, como por ejemplo contratos, acuerdos, promesas, pactos, etc. Las cuales pueden ser cumplidas o incumplidas por las partes. Véase un contrato de compra-venta, un acuerdo internacional o hasta algo tan delicado como un acuerdo de paz. Son obligaciones reversibles, pueden ser cumplidas o no cumplidas. El mandato genera obligaciones reversibles e irreversibles a diferencia de los citados. El mandato es el acto jurídico por el cual, en general, dos personas se ponen de acuerdo para cumplir derechos y obligaciones, donde un sujeto de quien proviene el mandato obliga al otro, quien debe cumplir el compromiso. Obsérvese que en este tipo de mandatos, el común entre dos sujetos, existe un estado de dependencia, el cual es reversible, ya que el mandante o mandatario pueden incumplir sus obligaciones. Ahora bien, el juez, ¿cumple un mandato? Sí, pero a diferencia de los citados antecedentemente, el mandato que cumple no deviene de sujetos, deviene de la ley. Por tanto, el juez tiene un mandato con la ley y la Constitución, no de persona alguna, no de poder alguno, por lo cual su obligación, a diferencia de los demás citados, es irreversible. ¿Qué significa eso? Entiéndase, el juez no puede incumplir el mandato que la ley le otorgue. Él mismo cumple, reitero, una obligación irreversible de la Constitución y la ley. Se jura ante ella. Y el propio Estado como consecuencia, en el cual entendemos el Estado es el derecho y el derecho es un Estado, parafraseando en general a Kelsen. Si entendemos que el juez recibe el mandato de la Constitución y la ley del propio Estado, la sentencia en sentido general es un indicador de república. Existe una república si se respeta, se da cumplimiento a la decisión de un juez. Recordemos que el juez juzga el caso concreto, juzga la ley en el caso particularizado y su consecuencia es la creación de derecho. Pero el cumplimiento coactivo de la decisión no es facultad de quien dictó, sino de otro órgano que es el Ejecutivo. Es notoria la función de los poderes del Estado. El Congreso legisla la ley, el Estado reglamenta la ley para aplicarla y el juez, a diferencia de los dos, juzga la ley y la Constitución.
creando derecho, reitero, en el caso particularizado, creando derecho. Esto no significa que los ciudadanos no interpretemos la ley. Todos en un Estado interpretamos la ley. En algunos casos, para cumplirla, para conocer sus efectos, y también en algún que otro caso para incumplirla, ¿no es cierto? Pero solo el juez la juzga y es el único obligado en dar razones de por qué juzgó de esa manera. Asimismo, tanto el legislativo como el ejecutivo interpretan la ley. El legislativo conforme a sus intereses que representa y votan y no tienen que decirlo por qué. El ejecutivo conforme a sus intereses políticos y en políticas de Estado. El Poder Judicial, a diferencia, sus jueces, reitero, juzgan la ley, la Constitución, pero en forma imparcial. Entiéndase que la imparcialidad es un ropaje indefectible en la función del juez. Es un principio en su función. Y digo ropaje, ya que imparcial es el sujeto, el juez, y no la decisión que toma. El juez, en su quehacer jurídico, procesal y de sentenciar, debe ser imparcial en su toma de decisiones, al justificar en la sentencia. Pero la sentencia como efecto no es imparcial, es parcial, ya que decide hacia el interés de una parte, hacia el interés de otra parte, o demostrando que ambos intereses no son atendibles por el derecho. Reitero, el imparcial es el juez, no la sentencia. ¿Para quién sentencia? Atiendan lo que dice este clásico Alexis de Tocqueville. Dice, citando al juez americano, que se parece perfectamente a los magistrados de otras naciones. Sin embargo, aquel está revestido de un inmenso poder político. La causa reside en este solo hecho. Los americanos han reconocido a los jueces el derecho de basar sus sentencias en la Constitución más que en las leyes. En otros términos, le han permitido no aplicar las leyes que les parezcan inconstitucionales. Un reconocimiento expreso del valor de la sentencia y el quehacer de los jueces en la República por parte de la ciudadanía. Precisemos conceptos. República y democracia son instituciones jurídicas diferentes, pero que coexisten. La democracia es el instrumento de participación constitucional que tenemos todos los ciudadanos de elegir representantes. Pero estos representantes que gobiernan la República en sus diferentes funciones, véase en coexistencia con la democracia, en sus funciones los gobernantes ejercen la función de república. Entiéndase que es el ejercicio del poder. Precisemos que la República se controla, ¿cómo? Por medio de la ley y el recíproco control de los poderes del Estado que emana de la propia Constitución. Y el Poder Judicial es el que cumple y hace cumplir esa Constitución. Entiéndase, por supuesto, mediante un proceso, restablece, sanciona y hace cumplir derechos de los ciudadanos y también del Estado. Al actuar prudente, creando derechos mediante la sentencia, permite a la misma erigirse como un indicador del equilibrio republicano. Creo que debemos dar valor a la construcción nacional de los fallos, no por la persona del juez, sino por su gran implicancia como protagonista activo del quehacer nacional de un Estado de Derecho, del quien mantiene el equilibrio, del actor que sale y dice alto a estas jugadas políticas en pos del ciudadano y que le reconoce el derecho al ciudadano. Y ante los organismos internacionales, ¿cómo reaccionan los jueces? Por supuesto, hacemos mucho caso a lo que nos dicen los organismos internacionales, pero ¿por qué no valorar nuestras sentencias nacionales para que ellos también, en una forma de dimensión ascendente de diálogo interjurisdiccional, también acepten nuestras posiciones legítimas nacionales? Y por decirse mayormente, comparando con una mayoría democrática. Bien, conclusiones. ¿Quién sentencia? En la aplicación del método de decisión, valoración del proceso y juzgamiento de la ley, a cual es el concepto de sentencia, a mi parecer, en la realidad atribuida a quien cumple el mandato de la ley denominado juez como sujeto imparcial, ya que lo imparcial, reitero, es el juez y no el acto
y es imparcial ya que no se encuentra en posición de beneficio de lo que juzga. B, la sentencia es un acto porque no es una omisión o una obligación de no hacer, sino por el contrario, tiene una consecuencia para el juzgar la ley y la Constitución al caso particularizado. Reitero, creando para el mismo derecho. Pero el sentenciar es un mandato que deviene de la Constitución y de la ley y no de persona alguna o poder alguno. Por lo cual es un mandato de fenómeno irreversible. ¿Para quién se sentencia? Bien, se sentencia para el caso concreto. Se sentencia para la construcción del derecho. Se sentencia para el equilibrio de los poderes del Estado, para la República. También creo que se sentencia para la comunidad internacional, ya sea jurídica o académica. Citamos fallos argentinos, de Colombia, de España, de Alemania, pero no veo que citen nuestros fallos en las cortes internacionales. Y se sentencia, para finalizar, para la vida en sociedad y sobre todo para vivir en paz. Muchas gracias. Bueno, ahora a continuación hará uso de la palabra Susana Medina, que es presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. Muy buenas tardes. En primer lugar, en mi carácter de presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, quiero agradecer a la organización la invitación para participar de este evento magnífico realmente, por los disertantes, por la calidad y la calidez de los disertantes y por la calidad también de todos los colegas que veo acá desde el estrado, muchos de ellos amigos, caras muy conocidas, así que gracias, muchas gracias a todos. Y bueno, ¿quién es el juez o cómo debe ser el juez al que hizo referencia el colega anteriormente? ¿Quién es la persona que dicta esa sentencia para hacer los derechos efectivos, ¿no? Y que no haya tensiones y que las relaciones sean aterciopeladas, al decir de la doctora Cecilia Recalde? Y bueno, creo que la definición es de Sócrates, ¿no? Nos remontamos a la época de Sócrates y Sócrates decía: escuchar atentamente, responder sabiamente, reflexionar sobre esa conversación prudentemente y resolver imparcialmente. Esa es la judicatura que queremos y por la que trabajamos. Una judicatura capacitada desde lo científico y lo técnico. Estoy convencida que la capacitación es una valiosa herramienta de crecimiento individual, pero también de fortalecimiento institucional republicano y garantía para la ciudadanía. Y que la capacitación no es una opción de quienes ejercemos la judicatura, es una obligación. Es una obligación la capacitación y el perfeccionamiento judicial continuos. Tenemos que saber en profundidad el derecho. Pero también tenemos que ese derecho saber explicarlo en un lenguaje sencillo, claro, directo, sin eufemismos, un lenguaje para expresar y no para impresionar, alejándonos, como he dicho en algunas otras oportunidades, del academicismo pretencioso. Hay mucha gente que no sabe leer ni escribir, son los excluidos del sistema a los que hizo referencia la doctora Recalde, que necesitan de nuestras palabras. Quienes ejercemos el poder, y los jueces y las juezas ejercemos una cuota importante de poder, somos doblemente responsables, por nosotros mismos y por los demás, sobre todo por los que menos tienen, por los que más sufren, por aquellos que muchas veces no tienen más que su propia vida, su propia existencia, y la ponen ni más ni menos que en nuestras manos para resolver sobre sus más elementales derechos humanos: la vida, la identidad, el nombre, la propiedad, el trabajo, la familia. Fíjense esos valores. Por eso creo que los jueces y las juezas no solo tenemos que estar capacitados desde lo científico-técnico y saber gerenciar un organismo, sino también practicar las virtudes.
Un juez o una jueza que practiquen las virtudes a diario va a lograr a su alrededor un ambiente virtuoso. Y ese ambiente virtuoso va a ser como una piedra en el estanque cuando uno tira y se producen esas ondas que son infinitas. También podemos llevar el virtuosismo a nuestras familias, a nuestra comunidad, a nuestro barrio, para tener esa sociedad de la que tanto hemos hablado hoy acá, una sociedad que viva en justicia y en paz, que viva en concordia, con sus derechos respetados y efectivos. Entonces, indagando un poco sobre las virtudes, me encuentro con las 7 virtudes que deberíamos tener los jueces y las juezas. Que tampoco no es muy nuevo esto. Ya el Tribunal de la Mercancía de Florencia, en el año 1470, encarga a un joven Piero del Polaiolo, que tenía escasos 30 años, que realizara la serie iconográfica de las virtudes para ser pintadas en los respaldares altos de los asientos de los jueces del Tribunal de la Mercancía. En Florencia, en la Plaza de la Señoría, funcionaba este tribunal, elegidos los 6 jueces de los gremios florentinos más relevantes que tenían que solucionar sus pleitos. Entonces, encargan a Piero del Polaiolo, 1470, que pintara esta serie iconográfica. ¿Para qué? Para exhortar a los jueces, para inspirar a los jueces, para promocionar estas virtudes, no solo de los jueces, sino también de quienes iban a pedir justicia. Alguien dijo alguna vez que pedir justicia o hacer justicia es lo mismo, es la obra más inefable, más íntima del ser humano. Entonces, Piero del Polaiolo puede pintar las primeras virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad, descritas muy bien por San Pablo en la primera carta a los cristianos de Corintio, y las virtudes cardinales. Y las virtudes cardinales eran la templanza, la fortaleza, la justicia y la fortaleza, había dicho, la prudencia, la templanza, la fortaleza y la justicia. Piero no alcanza a pintar todas, le falta la fortaleza. Entonces el Tribunal de la Mercancía le encarga a un joven, Sandro Botticelli, no tenía 25 años de edad, cuando Sandro se dedica a pintar la fortaleza. Y la fortaleza la pinta con una maza en la mano, recordando a Hércules, que con una maza pudo partir el bien del mal. Entonces, esas virtudes teologales y cardinales son las que debiéramos los jueces y las juezas practicar a diario para poder hacer realidad esos derechos a los que hacía referencia Cecilia Recalde antes. Necesitamos jueces y juezas que ante todo sean personas buenas. Alfredo Colmo dijo alguna vez: dame buenas personas y haré la mejor justicia aún con las peores leyes. Entonces, yo quería solamente reflexionar junto a ustedes sobre esto, es decir, ¿quién es la persona que va a ocupar el cargo de juez o de jueza? Tenemos que rediseñar el Consejo de la Magistratura, tanto a nivel nacional como provincial, y fijarnos, sí, es cierto, en la parte científico-técnica, pero fundamentalmente en las virtudes que tiene esa persona. Porque si no, difícilmente va a ser la mejor justicia. Quiero finalizar con estas reflexiones haciendo referencia al maestro Augusto Morelo. Hoy se cumple el aniversario de su fallecimiento. Y el maestro Morelo decía: se trata de vivir una nueva y verdadera idea ética de la justicia, superadora de la justicia formal,
probadamente insuficiente para resolver las necesidades de la gente. Entonces tengamos en cuenta que la vida de la gente, que la vida de las comunidades, que la vida de nuestros países está en nuestras manos. Entonces, estamos obligados a capacitarnos técnicamente, sí, pero también a practicar y cultivar las virtudes. ¿Ustedes se imaginan un juez sin virtudes? Un juez, por ejemplo, con ira, un juez impaciente, un juez que no tenga templanza, que tenga envidia por los bienes ajenos. ¿Se imaginan cuánto mal puede hacer un juez o una jueza de esas características? Hemos tenido malos ejemplos, pero afortunadamente en la República Argentina los más son los buenos, a lo ancho y a lo largo de todo el país y de todas las provincias. Entonces, tenemos que visibilizar a los buenos, tenemos que fortalecer a los buenos, tenemos que mostrar a los buenos. ¿Para qué? Para que la ciudadanía vuelva a creer en nosotros, para recuperar la confianza perdida de la ciudadanía en la judicatura. Así que, queridos amigos, amigas, muchas gracias por esta participación, que me han permitido participar en este evento. Solamente quería pensar, reflexionar en voz alta junto a ustedes sobre el rol de la judicatura en la República Argentina y en el mundo. Muchas gracias. Bueno, a continuación expondrá Manuel Riera Domínguez, es abogado, docente y presidente del Colegio de Abogados del Paraguay. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por la oportunidad. Pongo un buen cronómetro acá. Una constitución puede concebirse como una norma que estructura una comunidad política. Pero una comunidad política reúne individuos. Entonces, en la idea de una comunidad estructurada de individuos, son los derechos individuales los límites del poder político que los estructura. En tanto, este poder político no puede adoptar decisiones que lesionen los derechos individuales, pero a su vez se meten en una suerte de imperativo que les obliga a garantizarlos. Todo abuso de poder implica cuanto menos un exceso a esos límites, una imposición arbitraria, una actuación contraria a intereses jurídicos tutelados. De ahí que la idea de constitución, entendida como norma, conlleva esencialmente en simultáneo el reconocimiento del derecho individual, pero así también la limitación del poder público. Lo que se logra en la versión tradicional con la división o separación de funciones y con la distribución o atribución de competencias. Una constitución es una norma que conjuga reconocimiento de derechos individuales y a su vez institución de poderes públicos limitados. Este razonamiento recoge la siguiente lógica. Primero viene el hombre considerado en singular, con valor en sí mismo, luego viene el Estado que lo organiza. Nunca al revés. Este límite puede ser perfectamente jurídico, puede ser perfectamente político. Este es un constitucionalismo o proceso de constitucionalización de estructuras sociopolíticas, como enseña Maya, en tanto y en cuanto hay o adecuación a la norma jurídica o control recíproco político. Y agrego yo, individuos o instituciones adecuados a normas e individuos e instituciones controlando el poder, pero jamás el poder controlando individuos. Si la Constitución es necesaria para el orden de la vida política, jamás puede sujetarse a la arbitrariedad y al capricho de ningún gobernante. Porque un gobierno sin Constitución, en definitiva, es un gobierno despótico, y un gobierno despótico, ¿para qué quiere una Constitución? Un gobierno no hace la Constitución. Un gobierno no dispone de la Constitución. La Constitución le antecede al gobierno. La Constitución hace posible el gobierno.
La Constitución lo justifica, en las palabras de McIlwain. Un poder sin Constitución es un poder sin derecho. Se ha dicho que la Constitución puede entenderse en una versión revolucionaria o en una versión tradicional. Esto es una idea de Thomas Paine, que también la trabaja McIlwain, en tanto y en cuanto la primera es una suerte de construcción racional deductiva de un proceso de fuerza que establece su futuro pensándola para adelante, o simplemente tradicional como un recogimiento histórico de costumbres, de prácticas propio del sistema inglés. A veces me pregunto, ¿son nuestras constituciones estos actos expresos revolucionarios? O a veces también me pregunto si podría decirse que nuestra historia constitucional no es otra cosa que la compilación de nuestras revoluciones. Paraguay tiene hoy 200 años de vida independiente y en esa historia tiene 6 constituciones donde todas se cambiaron a cañonazos. Y en esos 200 años, solo 100 ya quedaron en manos de 5 hombres, desde la dictadura perpetua de Francia, desde Carlos y Francisco Solano López, desde Morínigo hasta Stroessner, etc. Siempre es difícil sintetizar el pasado, pero este pasado es el arañar la historia que decía Juan Manuel en esta mañana. Y no tiene sentido que se piense en una constitución ajena a una historia porque es pregonar un derecho sin un contexto histórico que pretende regular. Y en ese sentido, los griegos decían que politeia, que es una palabra griega, no se encuentra en el derecho romano, del cual nuestro derecho es hijo dilecto, tiene una significación más amplia de Estado porque esta idea no se acaba en la mera limitación jurídica o política que estructura el poder, sino que amplía a un montón de esferas de la vida en comunidad. El Estado es como es en la realidad. Si esto es así, quiere decir que nosotros tenemos contextos históricos y contextos constitucionales en los países que por diversas razones, y no solo jurídicas, tensionan. Y estas tensiones, resumidas en Amaya, son aquellas que de alguna u otra manera estudian fenómenos que opuestos entre sí enfrentan recíprocamente, si se quiere de forma casuística, la delimitación de conceptos tales como democracia constitucional, porque enfrentamos formas de gobierno con formas de Estado. Esta es la hipótesis que les traigo a la charla de hoy. ¿Es posible hablar de una tensión convencional? Si lo que yo vengo diciendo es razonable, un control de constitucionalidad supone la protección de la supremacía constitucional. Y por ende, todo aquello que tenga que ver con su proceso o su procedimiento en el marco del ejercicio de esa garantía que supone la Constitución como norma suprema, ese rol es el control de constitucionalidad. Ahora, hay una nueva tensión, una nueva tendencia en la cual ya se plantea la supremacía de la convención. Y si este control que supone el ejercicio o la adecuación de normas para garantizar la supremacía de la convención, eso es lo que yo veo en el control de convencionalidad. También se ha dicho, y esto está estudiado, se puede mejorar un poco más en las observaciones de trabajos mucho más profundos que hace la profesora Adelina Loiano, el avance de la Comisión y el avance de la Corte Interamericana es evidente. Es cuestión de leer el trabajo jurisprudencial o el análisis que hace de este trabajo la doctora Loiano. Pero esto merece una precisión. La tensión a la que yo refiero, en hipótesis, no pesa sobre los derechos, sino que pesa sobre los mecanismos concretos de asegurarlos. No pesa sobre las garantías, sino que pesa en el modo específico en que la Corte y la Convención los ejercitan. Hago referencia de alguna manera a esta función principal de promover la observancia, que es una atribución que tiene la Comisión, a estimular la conciencia en los pueblos, que también tiene la atribución la Comisión, a dar recomendaciones. Ahí yo veo una tensión. Hago referencia al trabajo de interpretación,
y por supuesto al de aplicación que hace la Corte. Ahí yo veo las tensiones. Porque si esto es así, quisiera saber cómo es posible, comparando estructuras, que una Corte de 7 jueces electos de forma secreta, irrecusables, irremovibles, que dictan fallos condenando estados o absolviéndolos de manera inapelable, forman parte de una estructura constitucional, siendo esta Corte una estructura ilimitada. ¿Quién les controla? ¿Quién les controla? ¿Quién controla la comisión? ¿Quién controla la Corte? Yo puedo plantear un sistema constitucional determinado, uso el paraguayo por ejemplo, se puede traspolar la idea o generalizar como se decía acá, y puedo hablar de un sistema jurídico convencional. Si la Corte Interamericana forma parte del sistema constitucional de mi país, no tiene supremacía. Si la Corte Interamericana tiene su propio sistema del cual este país se adhiere, sí tiene supremacía. Lo que me lleva a decir que si la supremacía está acá y no en este sistema jurídico del cual mi país adhiere, nuestra Corte Suprema cede su supremacía y deja de ser suprema. Y si cede esto, cede control constitucional que reside en este momento acá. Los jueces de Paraguay no tienen control de constitucionalidad, pero los jueces de Paraguay sí tienen control de convencionalidad, porque en definitiva controlamos la aplicación de leyes. Leyes que ratificaron estas convenciones incorporándolos al sistema. Pero si un juez tiene control de convencionalidad y no constitucional propio de las Cortes, si el sistema jurídico es el uno, jueces acá, los jueces tienen que subordinar lo que dice la Convención a lo que dice la Constitución. Pero si los jueces están en este sistema que está acá, su control convencional se vuelve constitucional. Solo es viable en un sistema constitucional como el paraguayo, que se reconoce la supremacía de la Constitución, o en el argentino, que sigue discutiendo con los alcances establecidos, en tanto y en cuanto la supremacía esté aquí por criterios de validez como propiedad intrasistémica de todo sistema jurídico positivo. Bobbio, García Amado en compañía. Y en la validez de las normas está el principio de supremacía o de jerarquía normativa. No puede haber, por lógica, esta es una aporía, esto es insuperable, dos supremos, uno u otro, jamás ambos a la vez. Si este sistema es el único viable como constitucional, por razones de validez, la Corte Interamericana no tiene supremacía, la Corte sí. Si este sistema es el único viable, el control de convencionalidad cede al control de constitucionalidad. Si esto que digo es razonable, el control de convencionalidad, en definitiva, es control de constitucionalidad. Y si esto es así, el control de convencionalidad, que es constitucional, es del caso. Es para el caso. El juez juzga casos, no exhorta. El juez juzga casos, no habla a los demás poderes. Juzga gente. Juzga contextos sociales, políticos, culturales del país que esta Constitución reconoce como producto de esa historia que se araña. A mí me hace ruido, por eso hablo de tensión, que esta tendencia de un control de convencionalidad se aleje de esta división de poderes que preveía Locke, que estudió mejor Montesquieu, que trató de meterla más compleja de manera más estructurada, constante, de los pesos y contrapesos de Hamilton y de Madison. Me hace ruido que el rol de la Corte esté cerca de la politeia griega, porque está a kilómetros de conocer mi idiosincrasia, a kilómetros de conocer mi coyuntura, donde realmente los cercanos son mis jueces, a los que sí les elijo por un sistema republicano democrático de este sistema. Y me hace ruido la idea que un control de convencionalidad sin un sistema de control institucional alejado de concebir contextos históricos del país cuide de alguna manera la esencia de todo constitucionalismo. Para terminar,
El valor político supremo, en mi opinión, es la libertad y su mayor enemigo es el poder. Y el poder, incluido el de las altas cortes, no se estudia solamente como un problema de poder, sino que tiene que insoslayablemente estudiarse como un problema de libertad. Muchísimas gracias. Hará uso de la palabra ahora César Rodríguez Galíndez, que es abogado, magíster en Derecho Procesal por la Universidad Nacional de Rosario y magíster en Justicia Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Bolonia. Tiene amplia trayectoria en la administración pública y fue vicepresidente del Colegio de Abogados y Procuradores de la provincia de Salta. Muchas gracias, presidente. Antes de comenzar la ponencia, quisiera agradecer especialmente a los doctores Alejandro Amaya y Luca Mesetti por esta excelente iniciativa y, en mi caso particular, por esta injustificada invitación. También al comité organizador, representado fundamentalmente por los amigos Raúl Franco y Marcelo Iñiguez, que no solamente son los anfitriones de este evento, sino que son los responsables principales de la atención tan especial que estamos recibiendo. Sé que me voy a meter en un tema un poco conflictivo, pero me pareció interesante abordar la temática de las tensiones constitucionales que se presentan en los procesos de reforma procesal. ¿Por qué elegí este tema? Porque la provincia de Neuquén se encuentra en estos momentos discutiendo una modificación de este tipo, una modificación que engloba todas aquellas materias no penales, y hasta no hace mucho tiempo en Argentina este tema también estuvo en agenda. Hasta el cambio de gobierno era una cuestión que estaba muy en agenda, incluso con un proyecto de ley presentado para la modificación del Código Procesal Civil y Comercial. Yo, para el análisis de este tema, voy a partir de una premisa general que creo que todos los que estamos aquí presentes compartimos, y es que el derecho procesal no es otra cosa que el derecho constitucional y el derecho convencional llevado a la práctica. Y por lo tanto, la necesaria conclusión a la que tenemos que arribar es que cualquier reforma que se promueva o se intente necesariamente debe respetar los lineamientos trazados por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. Esta es una frase que muchas veces se ha repetido, pero por ahí considero que no muchas veces es analizada desde su real dimensión. Se ha sostenido desde siempre y se sostiene actualmente que el objetivo de las reformas procesales es obtener una justicia cercana, que sea moderna, transparente, independiente, que se adapte a los nuevos paradigmas sociales y culturales, que privilegie la economía procesal, la celeridad y sobre todo que incorpore las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Y para ello lo que fundamentalmente se promueve es, por ejemplo, el impulso procesal oficioso, la oralidad como método de debate, pero por sobre todo un cambio de paradigma en el rol del juez, tanto en su inmediación con las partes como en su inmediación con la prueba. Y es aquí donde se pueden plantear ciertas tensiones constitucionales en lo que hace al debido proceso, en lo que hace a algunos principios que integran el debido proceso, como ser la imparcialidad del juzgador y la igualdad de la parte. Aquí quiero hacer mía la remisión que hizo la doctora Medina a Sócrates, que sostenía que el juez debía resolver imparcialmente. Ahora bien, el primer problema que se nos plantea es qué debemos entender por imparcialidad. Por muy sencillo que parezca la delimitación de la palabra imparcialidad, la cuestión no es tan así. Muchas veces, desde el punto de vista doctrinario o jurisprudencial, se han dicho meras obviedades, muchas veces se la ha confundido con la independencia, pero por sobre todo, y es lo que yo considero el principal problema, existen estándares distintos de acuerdo a la materia que esté sometida a juzgamiento. Y esto no puede seguir ocurriendo, porque cada vez se torna más imperiosa la necesidad de lograr un estándar unívoco el que pueda y deba ser aplicable a todo tipo de proceso independientemente de la materia que esté sometida a juzgamiento. Uniformar los conceptos y definir correctamente cuál es su alcance es un tema de vital importancia para la cientificidad del derecho
sobre todo para el procesal constitucional, puesto que toda ciencia con pretensiones serias de serlo requiere la definición precisa de sus conceptos y fundamentalmente aquellos que atañen al sector de la realidad de la cual se ocupa. Yo no voy a entrar en la definición de lo que es la imparcialidad judicial, hay más o menos con mayores o menores matices, un acuerdo que se entiende que por imparcialidad es la ausencia de prejuicios o de intereses que debe tener el juez frente al caso a decidir, tanto en relación con las partes como en relación a la materia. Lo que sí me interesa destacar es que desde el punto de vista penal, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han fijado un estándar de imparcialidad y que es totalmente distinto al estándar que hoy tenemos vigente para los procesos no penales y es un estándar totalmente distinto al que se pretende incorporar con estas reformas procesales. Y esto en el caso argentino provoca una serie de tensiones por diversos motivos. En primer lugar, porque ya nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido en numerosos casos que la jurisprudencia de ambos tribunales constituyen parámetros válidos para la interpretación de las garantías constitucionales que se encuentran contenidas en los convenios internacionales. Se puede ver, por ejemplo, el fallo Viani-Roberto, el fallo Nardini-Pietro, el fallo Senserovich-Ariel. En segundo lugar, porque la imparcialidad judicial como garantía se encuentra expresamente contenida en el artículo 8, numeral 1 de la Convención Americana, a la que además se le suman las garantías establecidas en el artículo 8, numeral 2, que por interpretación jurisprudencial de la Corte se hacen extensivas a todos los ciudadanos que se encuentren sometidos a juzgamiento, y además porque esa es la regla de interpretación que impone el artículo 29 del convenio, y finalmente porque así lo imponen los artículos 1 y 2 del convenio, que es los que establecen la obligación de los estados de respetar los derechos y el deber de adoptar estas garantías en el derecho interno. Vamos a ver cuál es el estándar de imparcialidad que ha fijado la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ambos tribunales han sostenido, por ejemplo, puede verse en el caso de la Corte Interamericana, en los casos Palmara-Iribarne contra Chile, Apis-Barberá contra Venezuela y fundamentalmente en Herrera-Ulloa contra Costa Rica, fallo en el que incluso se lo cita expresamente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que la imparcialidad judicial tiene dos dimensiones, una de carácter personal, vinculada con las circunstancias del jugador, con la formación de su convicción personal en el fuero interno y para el caso en concreto, y otra de carácter funcional, predicable respecto de las garantías que debe ofrecer el órgano encargado de juzgar y que se establece desde consideraciones orgánicas y funcionales. En lo relativo al carácter personal de la imparcialidad, se trata de que el juez tenga la capacidad de tomar la distancia necesaria y que se resista a sucumbir a cualquier influencia de carácter subjetivo. Incluso ambas cortes han sostenido que los tribunales o los jueces deben cuidar sus expresiones, ya que pueden dar lugar a una interpretación negativa de la causa por alguna de las partes, mientras que con respecto al carácter funcional de la imparcialidad, hay que verificar si, con independencia de la actitud personal del juez, existen circunstancias objetivas verificables que hacen sospechar de su imparcialidad. Este elemento determinante consiste en valorar si la reticencia del justiciable al juzgador se puede considerar objetivamente justificable. Ambos tribunales han sostenido también que en materia de imparcialidad incluso las apariencias pueden revestir cierta importancia y por consiguiente se debe inhibir cualquier juez respecto de quien exista una razón legítima para tener de su falta de imparcialidad, y ello como consecuencia de la confianza que deben dar los tribunales o que deben inspirar los tribunales a los justiciables. En este sentido es muy importante destacar un fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es de Cuber contra Bélgica del año 1984, citado por la Corte Interamericana en el fallo Apis-Barberá, aunque con algunos matices y para señalar algunos aspectos distintos de la imparcialidad, pero sí citado expresamente por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Álvarez-Santiago sobre lesiones culposas, en los votos en disidencia de los ministros
Vázquez y Maqueda, y en el fallo Llerena Horacio Luis, que es el fallo, considero que es el fallo por excelencia que trabaja la imparcialidad judicial. En dicho caso, un ciudadano belga dirigió una demanda contra el Reino de Bélgica sosteniendo que no había sido juzgado por un tribunal imparcial en los términos del artículo 6.1 de la Convención para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. Este artículo es casi exacto al artículo 8.1 de la Convención Americana, y el fundamento de dicho reclamo era que en el Tribunal de Juicio el Tribunal de Juicio estaba integrado por uno de los jueces que había actuado como juez de instrucción. El caso, en esos momentos, fue admitido por la Comisión, que consideró por unanimidad que había habido una violación a esta disposición. El Estado demandado, Bélgica, expresó su desacuerdo argumentando que los jueces belgas actuaban con entera independencia y en el cumplimiento de su labor, y que la finalidad de su actuación era investigar de manera imparcial los elementos de prueba, tanto de carga como de descarga, manteniendo el equilibrio entre la acusación y la defensa. Aquí es muy importante destacar que, de acuerdo a la legislación belga, en esos momentos los jueces de instrucción contaban con amplias potestades de investigación. Tenían, por ejemplo, la posibilidad de interrogar libremente a los testigos, a las partes, a los peritos, podrían hacer registros, visitas domiciliarias, incluso podían producir prueba. Y aquí vayan ustedes trazando el paralelismo que se da con las materias no penales. Llegado el caso al Tribunal Europeo, el Tribunal Europeo también terminó concluyendo por unanimidad que efectivamente se había transgredido el artículo 6.1 del convenio, porque se había demostrado que existió un ejercicio sucesivo de las funciones de investigación y de juzgamiento sobre el fondo del asunto por un mismo magistrado y en una misma causa. La doctrina que puede extraerse de este tribunal, de este fallo, es que resulta comprensible que el inculpado puede inquietarse si encuentra en el seno del tribunal el que está llamado a decidir sobre su caso al magistrado que lo había puesto, por ejemplo, en situación de prisión preventiva o que lo había interrogado frecuentemente en aras a descubrir esta verdad real. Si el juez investiga a lo largo del proceso, es evidente que irá formando un prejuicio ya sea a favor o en contra de las partes, y si encima tiene la posibilidad de producir prueba, se va a ver luego imposibilitado de abstraerse y juzgar imparcialmente esa labor, ya que resulta evidente que va a tener una tendencia a sobrevalorar el valor epistémico de esa prueba. La conclusión a la que yo quiero llegar es que si ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han fijado un estándar de imparcialidad sosteniendo que las funciones de investigación, prueba y juzgamiento no pueden estar en cabeza de la misma persona porque con ello se afecta su imparcialidad, por más que lo haya dicho para cuestiones penales, el mismo estándar o el mismo criterio debería seguirse para aquellas reformas que contemplen materias no penales. El debido proceso es un derecho humano de la más alta categoría y como tal es una garantía constitucional y convencional establecida para todas las personas. El sistema procesal penal ha entendido que en el proceso cada parte tiene su función. Y si nosotros nos ponemos a ver, esta delimitación de funciones entre el juez y las partes, así como también la incompatibilidad que tienen entre ellas, es una consecuencia inevitable de la adopción del sistema republicano y democrático de gobierno. La concepción respecto de la separación de poderes y el sistema de contrapesos y controles recíprocos como medio para evitar la arbitrariedad necesariamente debe verse reflejada en la estructura del sistema procesal. Esto es la determinación de las funciones que le corresponde a cada una de las partes. Si se ha reconocido que expresamente en el plano penal las funciones de juzgar e investigar son incompatibles con la Constitución y con los tratados internacionales de derechos humanos, el mismo estándar debería seguirse en el sistema procesal no penal. Implementar un sistema procesal que asegure una tutela judicial eficaz, eficiente, económica, es totalmente posible,
pero sin que ello implique resignar garantías constitucionales y convencionales. Muchas gracias. Bueno, a continuación expondrá Miguel Figueroa Vicario, es presidente de la Corte de Justicia de Catamarca, cuenta con diplomados en Derecho Parlamentario y en Derecho Administrativo y especialidad en Justicia Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Bolonia. Además, es magíster en Derecho Parlamentario y doctor en Ciencias Jurídicas. Buenos días. Reitero el agradecimiento que en general se le ha venido formulando tanto al doctor Amaya como al doctor Mesetti, y un orgullo de estar aquí presente pudiendo hablarles a ustedes. El tema sobre el que pienso hablar es en particular el vinculado con los decretos de necesidad y urgencia imperfectos, es decir, los decretos que, si bien han sido dictados por el Ejecutivo, no han recibido ratificación por parte del Poder Legislativo, enfocados desde un punto de vista de un control de convencionalidad. Así que desarrollaré en primer lugar un abuelo de pájaro, el control de convencionalidad, luego el punto central, que es la opinión consultiva 686, que limita la emisión, a mi modo de ver, de esos decretos de necesidad y urgencia, y en tercer lugar, lo que yo entiendo debe ser el camino a seguir para evitar la tensión que existe entre las pautas convencionales y el régimen legal nacional y de muchas provincias en materia de control, en materia de decretos de necesidad y urgencia. Para empezar, en el caso de la República Argentina, escuchaba atentamente al panelista Manuel Riera del Paraguay. En el caso de la Argentina tenemos una situación tal vez distinta, porque en nuestro país está aceptado tanto el control de convencionalidad como el control de constitucionalidad, ambos, abandonando la doctrina de Ganadera de los Lagos ya en Mil Pereira en el 2001, luego Rodríguez Pereira, luego muchos fallos que han aceptado, ya desde el 2012 en particular, que la competencia difusa de los jueces argentinos en el control de constitucionalidad abarca el control de convencionalidad, y a ese deber nos debemos abocar. En el caso de la República Argentina, además de darle jerarquía constitucional a los tratados, entre tales el Pacto San José de Costa Rica en el 75, inciso 22, tenemos una ley nacional, que es la 23.054, que en el artículo 2 ha establecido que se les reconoce competencia tanto a la Comisión como a la Corte Interamericana para ser el intérprete de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, está ese reconocimiento expreso en la ley nacional. Tenemos además, por el artículo 2 del Pacto de San José, el deber de adecuación de la normativa interna a los pactos internacionales. Y además, como lo ha dicho la Corte Interamericana, en la opinión consultiva 2/82, que para muchos como Alejandro Amaya es la semilla donde se inicia el control de convencionalidad, ha dicho la Corte Interamericana que estas convenciones no son una vinculación de un Estado con otro Estado, sino en particular de los Estados hacia el ciudadano, al que debe garantizarle con carácter complementario la efectividad de sus derechos, de sus libertades. Ese control, ahora, ¿cómo se materializa ese control? Ese control se materializa en la vía contenciosa y en la vía consultiva. En la vía consultiva puede materializarlo la propia Comisión Interamericana, esto lo ha reconocido la Corte en la opinión consultiva 13, dándole atribuciones tanto para establecer cuándo hay desarmonía, como además atribuciones para aconsejar una modificación de la legislación interna. Ese control consultivo también existe en manos de la Corte Interamericana, expresamente artículo 64, inciso 2, competencia para determinar cuándo una norma interna puede contradecirse con el Pacto de San José de Costa Rica. Y la tarea contenciosa en particular. En primer lugar, la contenciosa concentrada y la contenciosa difusa. El control de convencionalidad concentrado es el que está en manos de la Corte Interamericana, que ha nacido para muchos en el caso Las Palmeras versus Colombia en el año 2000, más conocido es el caso La Última Tentación de Cristo versus Chile, año 2001, pero ahí está todo el desarrollo de lo que es el control por parte de este órgano externo respecto de la armonía que debe existir entre las normas internas y las convenciones. Ahí es muy interesante el voto individual de Cansado Trindade, que a mi humilde modo de ver es el padre del control de convencionalidad externo, y su repaso sobre los votos en los casos el Amparo versus Venezuela, Caballero Delgado versus Colombia, etc.
Y el control, por otra parte, el control de convencionalidad difuso, que está a cargo de todos los jueces de los estados que son parte de la convención, que como todos sabemos ha nacido en el año 2006 en el caso Almonacid Arellano versus Chile, que tiene como padre al doctor Sergio García Ramírez, y sus votos individuales que todos conocemos, Mirna Chan versus Guatemala, Tibia Ecuador, Racacó Reyes versus Nicaragua, etc. Luego reforzado con el famoso caso Trabajadores Cesados versus Perú, donde ese mismo control de convencionalidad interno que reconoció la Corte en los Estados miembros se lo amplía con carácter oficioso por parte de los Estados. Y ya hablando, sin mencionar especie de control, habla ya de control, concretamente de control de convencionalidad. Pero bueno, esto como para hacer un breve repaso de lo que es el control de convencionalidad en la Argentina, pero me interesa el control consultivo, porque la Corte Interamericana ha dicho, en la opinión consultiva 21, que los jueces nacionales cuando hagan control de convencionalidad deben hacerlo no solo sobre la faz contenciosa que pasó por la Corte Interamericana, sino además por las opiniones consultivas que materializó la Corte Interamericana. Además, en otra opinión consultiva anterior, que es la 15, dijo ya, y nosotros, insisto, hemos reconocido en la ley 23.054 que es la Corte la intérprete fidedigna de los pactos internacionales, ha dicho la Corte que las opiniones consultivas tienen un valor jurídico innegable. En ese contexto es que yo me quiero detener en el artículo 30 del Pacto San José de Costa Rica, que más o menos dice que los derechos que puedan ser restringidos respecto de los ciudadanos según la Convención deberán materializarse por leyes establecidas en el interés general y para el fin para el cual fueron dictadas. Es decir, está diciendo que los derechos de los ciudadanos pueden restringirse, pero que la instrumentación de esa restricción es a través de una ley. Esa palabra ley fue la que motivó que el Uruguay, en el año 1985, plantea a la Corte Interamericana qué significa la palabra ley en el artículo 30 del Pacto San José. Ese tipo de opinión consultiva es especial porque se consulta a todos los estados, fue consultado a la Argentina también, incluso participó como amigo curiá el doctor Raúl Vinuesa de la Argentina, y la Corte Interamericana, en una decisión unánime, estableció que las restricciones a los derechos a las que se refiere el artículo 30 de la Convención son las que puede establecer el Estado a través de una ley formal, es decir, una ley emanada del Parlamento. Justificó la decisión en la existencia en el Parlamento de una integración plural, donde hay mayorías y minorías, donde las minorías pueden establecer propuestas alternativas, donde las minorías pueden discutir, la sociedad se involucra y eso le da legitimidad a las decisiones. Ahí coincido con lo que decía en primera instancia Joel Melgarejo del Paraguay, en el sentido de que Estado de Derecho, principio de legalidad y democracia son tres eslabones inescindibles en cualquier sociedad que se digne de tal, y esto no es que lo digo yo, lo dice la propia Corte también, en la opinión consultiva 8 del 87. En esas condiciones, entonces, la Corte Interamericana ha establecido que solo se puede restringir derechos por ley y que esa ley es ley formal, no es ley material, no es cualquier norma. Y digo esto interesante porque, por ejemplo, el artículo 19 de la Constitución argentina dice que nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no mande ni privado de la que la ley no prohíba. Y si ley entendiéramos como mera decisión de la autoridad de dictar una norma general, el artículo diría que nadie puede ser obligado a lo que la autoridad mande, ni ser privado de la que la autoridad prive. Si dependiese de sola la decisión de la autoridad imponer restricciones al ciudadano, el Estado de Derecho estaría acabado. Por eso entiendo que, interpretando en ese contexto el artículo 30 de la Convención Americana a la luz de la opinión consultiva 686, que es la que acabo de mencionar, que establece que las restricciones son por ley formal, me pregunto si el régimen nacional de los decretos de necesidad de urgencia, que está regulado en el 99.3 de la Constitución Nacional, pero en particular en los artículos 20 y 24 de la Ley 26.122, que establecen una validez sine die, es decir, extendida en el tiempo por parte de los decretos de necesidad de urgencia, si eso está o no de acuerdo con un control de convencionalidad rígido, estricto. Porque si no puede, sino solo restringirse los derechos por ley formal y en un decreto de necesidad de urgencia imperfecto que restrinja los derechos y que nunca se ha tratado, le está faltando la ratificación legislativa que le da legitimidad según la opinión consultiva. Me pregunto si en muchas provincias argentinas que tienen establecido un sistema donde el decreto con el paso del tiempo determinado, 30 días en algunos casos, 60 días en otros, el paso del tiempo hace que se considere aprobado, sí, el decreto.
caso de la provincia de Salta, caso de la provincia de Tucumán, La Rioja, San Juan y la propia provincia de Río Negro. Tienen un sistema donde el transcurso del tiempo hace que el decreto se considere aprobado. ¿Y dónde está la intervención del Parlamento que le da legitimidad según la interpretación que entiendo yo adecuada da la Corte Interamericana en la opinión 6/86? Por eso es que entiendo que hay una tensión entre la regulación que existe en el régimen nacional y en los regímenes provinciales que acabo de mencionar sobre quién puede restringir los derechos. Los derechos solo pueden ser restringidos por el Poder Legislativo y por supuesto que pueden, en la medida en que no se establezcan sobre las materias prohibidas, penal, tributario, electoral y partidos políticos, puede hacerlo por urgencia, por necesidad de urgencia, siguiendo la doctrina de los casos de necesidad de la Corte Nacional, en los casos Verochi, Consumidores Argentinos, Asociación Argentina de Aseguradoras, etcétera, puede hacerlo. Pero tiene que existir un plazo determinado y si a ese plazo el decreto no es ratificado, la solución legal debe ser la del rechazo del DNU. Esa es la única interpretación que se adecúa a las pautas de convencionalidad. Es la posición que siguió, por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es la posición que siguió Chubut en la Argentina. Es la línea que sigue Italia, artículo 77 de la Constitución italiana, aunque sin prohibir materias para su dictado, establece que si al cabo de los 60 días no es ratificado el decreto por el Parlamento italiano, este pierde vigencia. Otra cuestión es la costumbre italiana que dio lugar a que los decretos allí se renueven indefinidamente, hasta una vez se renovaron hasta 29 veces, que dio lugar a que la Corte Constitucional Italiana en la sentencia 360 establezca la inconstitucionalidad de esa práctica. Ese es el modelo que debemos seguir, entiendo, es el modelo también que sigue Brasil y es el modelo que ha seguido la Constitución española, que fue el faro en el que se guió el convencional argentino. En la Constitución española, en el artículo 86, si bien no está expresamente establecido cuál es el efecto del transcurso del tiempo, establece meramente que a los 30 días debe ser tratada. Toda la doctrina que uno consulte, García de Enterría, Machado, Muñoz, etcétera, entiende que el sentido es el del rechazo y así se lo entiende. Entonces hay una premura siempre del Poder Legislativo en darle tratamiento a los decretos para que estos no pierdan vigencia. Bueno, eso es todo. Quería marcar esta reflexión por ahí provocadora de sostener que el régimen de los decretos de necesidad de urgencia nacional y de muchas provincias está en una franca tensión con la Convención Americana, en particular según su opinión 686, y que sea por la vía consultiva o por la vía contenciosa, en algún momento tendremos que, luego de expedirse sobre esta pauta que entiendo yo es la ajustada a derecho, armonizar la normativa dándole intervención al Parlamento, único órgano que puede restringir nuestros derechos, los derechos de los ciudadanos. Nada más, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Hemos culminado con la recepción de las exposiciones del panel. Muchísimas gracias a todos los expositores por haber compartido estos disparadores. Al abrir este panel, la pretensión que tenía el equipo, y tomo la palabra en representación del equipo que integramos junto con la doctora Verdug y el doctor Fidel, la pretensión estaba contenida en el título invitaba a pensar, a plantear, a desafiar en relación a Constitución, Estado de Derechos, aspectos complementarios y tensiones. Como cierre, muy sintético, cada uno ha abordado sin haber tenido conocimiento previo de lo que iba a compartir el colega de panel, algún aspecto al que le podemos dar un hilo conductor. La doctora Recalde comienza su exposición planteando la necesidad de releer los derechos clásicos, los que hemos diferenciado en dimensiones, en generaciones, en prismas, decía, en focos, decía la doctora Recalde, diciendo que el concepto clásico de libertad y de igualdad no nos alcanza, que hay que resignificarlo y hay que entenderlo en la premisa de desarrollo humano. Esto en realidad la doctora no lo dijo, pero nos lo compartió por escrito previamente. Nos da la sensación de una doble línea del tiempo, porque si miramos hoy estático podríamos diferenciar los derechos en generaciones,
pero si aplicamos la fórmula que propone la doctora, en realidad todo está en constante resignificación y en realidad siempre va a haber un corrimiento y siempre el elemento aglutinante será la premisa de desarrollo humano. Este ha sido el contexto, invitarnos a pensar los derechos clásicos, libertad e igualdad, desde otro prisma, generando esta tensión derivada de los conceptos modernos de las constituciones, que ya no son solamente, como casi todos han señalado, barrera contra el poder, sino elementos que permiten gestionar el objetivo de desarrollo humano. Digamos, esa transformación es la que habilita este desafío que nos presenta la doctora Recalde. Inmediatamente vinculado con esto podemos separar las exposiciones en dos dimensiones. Podríamos hablar de una dimensión normativa y acá tomamos lo que decía esa tensión el doctor Riera Domínguez, donde nos habla de el desafío de pensar si puede existir una tensión constitucional focalizada en la cuestión de los mecanismos o las herramientas de aseguramiento nacional de esas vinculaciones. Cualquiera de los planteos relacionados con esto empieza con esta diferenciación entre individuo y Estado y cómo se ha evolucionado en los distintos momentos históricos, cómo se posiciona el individuo frente al Estado y cómo funcionan las constituciones anteriores al propio Estado y que lo delimitan. Esta tensión que nos plantea el doctor Riera Domínguez puede tener algún detalle particular en los que nos planteó César Rodríguez Galíndez cuando nos dice, si estuviéramos pensando en un proceso de reforma legislativa nacional, no podemos dejar de observar las limitaciones que nos plantea de alguna manera el derecho convencional en relación a esta cuestión sobre la imparcialidad del juez, que se deriva de lo que expuso, que la plantea en relación al perfil de juez que se elija en una reforma procesal en materia no penal, con relación a qué tanto se involucre ese magistrado en la producción de prueba y finalmente en dictar la sentencia que corresponda. En un aspecto positivo podemos engarzar también lo que dice el doctor Figueroa Vicario cuando propone considerar un aspecto complementario y es la protección complementaria que se podría desprender del artículo 30 de la Convención, que muy claramente expresó el doctor, cuando habla de que cualquier restricción nacional sobre los derechos o garantías contenidas en la propia Convención van a tener que estar condicionados a leyes, pero no a cualquier ley, una ley que tiene que estar justificada en utilidad pública y además la acción que contenga la ley necesariamente debe tener relación con esa finalidad de utilidad pública, lo que introduce los aspectos los test de razonabilidad y de proporcionalidad. Finalmente, todo este contexto nos lleva a hablamos de lo normativo y ahora tenemos los aspectos de protección. ¿Qué pasa como cuando decía el doctor Melgarejo? Tenemos las normas, tenemos las acciones, pero no tenemos reconocimiento de derechos. Ahí entramos en el rol del juez. El doctor Melgarejo nos plantea cuál es la configuración de una sentencia constitucional con peso propio y calidad de tal. Nos habló de quién la dictaría, nos habló del perfil del juez, nos habló de hacia quién estaría destinada y nos dejó planteado un abanico, el individuo del caso, la comunidad, el Estado, los organismos internacionales, en un abanico muy amplio como para poder profundizarlo en otros encuentros. Y finalmente con esto podemos cerrar con la intervención de la doctora Susana Medida, que nos habla de que ese juez que en esta situación de falta de protección de derechos tiene que dictar esta sentencia constitucional, no es cualquier juez y no es el juez de la justicia formal clásica. Es un juez que además de estar capacitado tiene que ser un juez virtuoso. Es un juez que debe ser empático, es un juez que por supuesto, además de estar formado en derecho, tiene que conocer, tiene que practicar y tiene que honrar esas virtudes para que la decisión judicial que dicte en definitiva tenga en cuenta el ciudadano, el grupo de ciudadanos, la colectividad de ciudadanos a la que está destinado. Así que creo que hemos logrado cubrir en el panel todos los temas relevantes en el tema, en la idea fuerza que proponía el panel. Así que muchísimas gracias a todos nuevamente por eso y damos por concluido este panel. Muchas gracias.